Listo, Vero, cuando quieras. Bueno, listo. Bueno, no sé si me conocen todos. Yo soy la doctora Carballo Verónica, especialista en diagnóstico por imágenes, egresada el año pasado de acá de Merlo, la primera camada. Y hoy les vengo a traer una clase de vía biliar, más que nada lo que es la anatomía general, los métodos con los que la podemos evaluar y la patología benigna más frecuente y no tan frecuente. Pero digamos, lo que es la patología maligna la va a dar el doctor Pablo cuando dé su clase de colangiocarcinoma. Entonces, hoy solamente vamos a ver anatomía, métodos y patología benigna, que es la que vemos todos los días. Bueno. A ver si pasa. Ahí está. Bueno, entonces vamos a separarlo en 5 pasos. Primero vamos a evaluar la anatomía de la vía biliar y sus variantes anatómicas, obviamente. El abordaje por la vía ecográfica y cómo hacemos la técnica de evaluación para poder verla. La evaluación por tomografía, que tanto nos sirve, digamos, la tomografía para evaluar lo que es la vía biliar. Y la interpretación de la colangioresonancia, que es el método gold standard para esta estructura. Y obviamente después al final, como para hacer un resumen de todo lo que vimos, vamos a ver lo que es patología benigna. Bueno, vamos a empezar. Bueno, para entender más o menos fisiológicamente cómo están formados, bueno, los conductos biliares empiezan a formarse a través de canalículos, formados por la unión de varios hepatocitos, o sea, entre los hepatocitos se forman los conductos perilobulares o de Hering, que también se llaman, y estos transcurren entre los espacios portales hasta formar los conductos hepáticos, que si se fijan en la periferia, se juntan con la vena portal, con una rama de vena portal y una rama de la arteria hepática, conocido esto como tríada portal. No sé si se llega a ver. ¿Sí, no? Bueno. Esto es lo que vamos a ver por ecografía, ¿no? Muy bien. En cuanto a la vía biliar intra, así a grosso modo, vamos a ver lo que es el conducto hepático izquierdo medial y el lateral, que van a formar el conducto hepático izquierdo. Y el hepático derecho posterior y anterior se unen para formar el conducto hepático derecho. Ambos, izquierdo y derecho, van a formar el conducto hepático común, que cuando se une con el conducto cístico, forman o van a formar parte del colédoco, que va a desembocar en la ampolla de váter a nivel del duodeno, de la segunda porción. Bien, bueno. Acá hay unas variantes anatómicas más frecuentes, yo la verdad que leí varios artículos, hay varias clasificaciones, me pareció esta un poquito la más fácil. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. Me pareció esta la más fácil, acá está explicada en el cuadrito que les dejé acá al lado, y para hacerlo más práctico vamos a ver algunos ejemplos de estos, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a empezar. El tipo 1 es lo normal, lo que les expliqué. La rama anterior y la posterior se unen para dar el conducto derecho. Acá arriba estamos viendo el tipo 1. Uy, a ver, acá. Bueno, se me va el cursor. Bueno. Y obviamente la lateral y la medial dan el izquierdo, bueno, como ya les expliqué. Bueno, ¿qué pasa cuando el conducto posterior, como acá estamos viendo en el segundo, se inserta, digamos, o se anastomosa con el conducto principal primario? Bueno, eso es la variante tipo 2. Vamos a, creo que la tipo 2, creo que la tenía. Bueno, que sería, perdón, esta, cuando se une en la unión de los dos. Entonces tenemos lo que se llama trifurcación, porque básicamente el conducto hepático derecho no existe. Digamos que queda una rama que se une con el izquierdo y con el otro que se une justo como en la convergencia de los dos. Bueno, fíjense, acá les traigo una colangio, ahora después vamos a ver por qué les mostré una colangio y no en otro método, pero fíjense que es bastante anatómico, se puede ver cómo desemboca justo en la unión, ¿no? Perfecto. Bueno. Vamos a seguir con el 3A, que si se fijan acá, es el conducto hepático
el posterior derecho, cruza y desemboca en el hepático común izquierdo, pero más allá de la convergencia, digamos. No donde se une, sino un poquito más hacia distal. Acá. Ay, bueno. Fíjense en cómo llega, y viene desde el lado derecho, cruza, y en lugar de desembocar en el derecho, desemboca en el izquierdo. No en la convergencia, sino un poquito más hacia distal. Perfecto. Esta es una de las más frecuentes. Fíjense que se vio en el 20% de los pacientes con variantes anatómicas, ¿no? Bueno, el tipo 3B es que el conducto hepático posterior desemboca en el hepático común, no en el izquierdo, sino en el común. Esto es mucho menos frecuente, fíjense, en el 2 al 4% de los pacientes. Fíjense en que este viene por acá, cruza y desemboca acá. Este es en el conducto hepático común. Acá está el izquierdo y acá está la rama anterior del lado derecho. Muy bien. Esta es una colangia intraoperatoria. Bueno, otra variante puede ser el tipo 5, que es que hay un conducto accesorio del lado derecho que puede provenir tanto del conducto derecho o del izquierdo, y drenan directamente en el conducto hepático común. Fíjense, hay una rama acá, lateral del lado derecho, que en este caso vino de una rama derecha, pero desemboca directamente en el conducto hepático común, que puede también tener origen del lado izquierdo. Bueno. Además de las variantes de la vía intrahepática, también hay variantes de la extrahepática, por ejemplo, del conducto cístico, que puede insertarse a nivel de la porción media del colédoco, del lado derecho, en forma de espiral del lado izquierdo, en el sector posterior. Puede haber una inserción proximal y puede haber una inserción adistal tanto del lado lateral como del lado medial. Bueno. Esta creo que es una de las más frecuentes, que es el conducto cístico de implantación baja, pero también del lado medial. Fíjense cómo se ve. Cómo llega acá y se implanta acá, de este lado. Este sería el colédoco. Todo esto acá. Esto es bastante frecuente, no sé si cuando informan tomos, si se dedican a seguir la vía biliar, pero es bastante frecuente verlo a esto. Muy bien. Y también puede ser que el conducto cístico tenga una implantación aberrante y en lugar de ir al colédoco, vaya directamente al conducto hepático, derecho o izquierdo, más frecuente del lado derecho. Fíjense que no está en la vía extrahepática. Bueno. Esto en cuanto a la anatomía de las variantes. Después vamos a ver otras cosas más, pero ya quiero verlo, digamos, abordándolo desde los distintos métodos de imágenes. Bueno, por ecografía, a ver, ¿alguien puso algo? Sí. No se ve nada. Doctora, no escucho, dice. Mauren. ¿Todos no me escuchan? Sí, se escucha bien. Nosotros acá estamos escuchando. Ah, deben ser los parlantes. Bueno. Ah, bueno, ahora ya escucha, bueno, perfecto. Bueno, entonces empecemos por el método más fácil, que es el que arrancábamos todos como R1, bueno, por la ecografía. ¿Cómo vamos a evaluar la vía intrahepática? A ver, ahí está. Bueno, ¿qué transductor vamos a utilizar para evaluar el abdomen? El convex. ¿Por qué? Porque sé que me da más profundidad, y si bien no tengo tanta definición como un lineal, pero abarca todos los órganos que son bastante grandes, entonces necesito bastante profundidad. Este es el nuestro, el de Merlo, miren qué bonito. No sé si es bonito, pero es lo que tenemos, así que lo queremos mucho. Bueno, fíjense en la imagen, la curva que es bastante abierta, la convexidad, no como el transvaginal, y tampoco recto como el lineal. Esto quiero, bueno, para que se familiaricen con el transductor. Perfecto. ¿Cómo va a ser la técnica? Vamos a tener un paciente en decúbito ventral o lateral izquierdo, los brazos siempre arriba de la cabeza, la pierna derecha semiflexionada, dicen en la literatura, puede ser que ayude, y obviamente con un ayuno mínimo de 6 horas, justamente para que la vía biliar y la vesícula tengan distensión por contenido de la bilis, ¿no? Bueno, y como un tip les dejo para el colédoco distal, se localiza en la cara posterior y lateral derecha de la cabeza del páncreas, siempre lo vamos a buscar ahí cuando estemos perdidos, entonces vamos a buscar la cabeza del páncreas y ahí encontramos el colédoco distal.
También lo podemos hacer con un abordaje inclinando el transductor sobre el epigastrio, angulando el transductor hacia la derecha del paciente. Entonces, si pensamos anatómicamente cómo está la vía biliar, estamos ubicados paralelos con el transductor en sentido longitudinal, paralelo a la vía biliar extrahepática. Y obviamente, como todo método ecográfico, los problemas que podemos tener es el gas, que podemos tener en la cámara gástrica o en el antropíloro. Bueno, ¿esto cómo lo podemos solucionar el tema del gas? Uno, o le hacemos presión, o le decimos que saque la panza, o le damos de tomar agua, y eso puede ayudar. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a ver la vía biliar a nivel intrahepático? No sé si alguna vez escucharon hablar de la tríada portal, que es lo que dijimos antes, que se forma por la arteria hepática, por la rama de la vena porta y por el conducto biliar, que es esto que vamos a ver con el Mickey Mouse en la ecografía. Fíjense que tenemos un conducto biliar, una rama de la arteria hepática y abajo la rama de la vena porta, que es la más grande de las tres. Bueno, estos confluyen en los conductos hepáticos derecho e izquierdo que habíamos mencionado previamente. Muy bien. Bueno, ¿qué indicaciones tenemos con el método ecográfico? Bueno, en la evaluación de la vía intrahepática, digamos en forma general, no podemos evaluarla anatómicamente como recién nos fijamos la anatomía como las variantes. Pero sí podemos decir, bueno, si está dilatada, si está ocupada en algún sector, a grosso modo podemos tener un esquema de lo que es la vía biliar. La evaluación de la vía extrahepática, como ser el conducto hepático común, el colédoco y el cístico, con más dificultad. Salvo que esté dilatado, bueno, ahí nos va a ayudar un poquito más. Pero en general, esto es lo que podemos ver por ecografía. Bueno, ¿cómo se ve la dilatación de la vía intrahepática? Que creo que es lo más frecuente y creo que ya habrán visto todos. Bueno, se ve una alteración de la tríada portal con el signo del doble canal. Ya no vamos a tener que la vena porta sea la más grande, sino que el conducto biliar que se encuentra arriba de la vena porta tiene el mismo calibre o a veces hasta más que la porta que pasa debajo. Se llama doble canal o encaño de escopeta. Y también podemos ver numerosas estructuras tubulares paralelas a las ramas principales de la porta. ¿Dónde se empieza a evidenciar más? Generalmente en el lóbulo izquierdo. Muy bien. Otros hallazgos también lo podemos llamar como signo de demasiados tubos, porque vemos el parénquima hepático lleno de tubos, y en realidad es la vía biliar que está dilatada. Y podemos ver, obviamente, porque esos tubos tienen contenido líquido, refuerzo posterior de los ecos en los conductos dilatados. Y lo que podemos ver es que estos tubos en general no se extienden tanto hacia la periferia, porque la estructura es la vía biliar, y sabemos bien que la vía biliar no se continúa tanto hacia la periferia como las ramas de la vena porta, por ejemplo. Muy bien. Bueno, ¿dónde encontramos el conducto hepático? Bueno, en general lo vamos a ir a buscar a nivel del hilio hepático. El conducto, obviamente, hepático común lo vamos a encontrar anterior a la vena porta. Y también podemos encontrar la arteria hepática, que es esta que la vemos en un corte más transversal. ¿Por qué? Porque la cruza. Fíjense en el dibujito de al lado, que van a ver que la cruza, entonces no está tan paralelo como el colédoco. Bueno. Acá vamos a ver una dilatación del conducto hepático común, en este caso, con el contenido homogéneo, sin imágenes, que eso siempre es lo que tenemos que informar en una ecografía. Por ejemplo, en este caso también podemos ver el conducto cístico. Fíjense que se ven en un 51% de las ecografías cuando está dilatado. No es, o sea, no es tan difícil, sino si lo buscamos, lo tendríamos que llegar a encontrar. Generalmente lo vamos a buscar a 1 o 2 centímetros de la porta, cercano al bacinete. Y siempre fíjense en que tanto en la ecografía o en la tomografía, cuando está dilatado tiene una forma muy tortuosa, como arrosariada, como espiralada. Bueno. Y obviamente si lo vemos que se une al conducto hepático, bueno, y se une a la vesícula, no nos quedan muchas dudas de que es cístico. Muy bien. Bueno, el colédoco, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, realizando un corte transversal del hilio hepático a nivel distal, y lo vamos a ver como el Mickey Mouse. Lo vamos a ver acá, al lado de la vena porta, y al lado de la arteria hepática común.
¿Cómo me puedo ayudar? Bueno, usando el Doppler. Fíjense que si yo le pongo a este Mickey Mouse el Doppler, fíjense que la vena porta se pinta, la arteria gastroduodenal o la arteria hepática se pinta, y al lado está el colédoco, y el colédoco no tiene señal, obviamente. Esa es una herramienta que nos ayuda. Si el ecógrafo es bueno y tiene buen Doppler, nos va a ayudar para, sin dudas, decir que eso es el colédoco y no una estructura vascular. Muy bien. Como decíamos, podíamos hacer cortes dirigidos directamente al colédoco, y ese colédoco que lo veíamos así como corte transversal, ahora elongarlo, dirigiendo al transductor, orientándolo en un corte longitudinal paralelo a la vía biliar, o puede ser un corte transversal o longitudinal a nivel de la cabeza del páncreas. ¿Ven? Como lo estamos viendo acá, arriba de la porta, acá al lado de la porta, y alrededor de la cabeza del páncreas. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos evaluar en relación a estos conductos? Las paredes. ¿Qué vamos a evaluar en las paredes? Bueno, indentaciones pueden visualizarse porque por tortuosidad de la arteria hepática o por varices en los casos en que tengamos trombosis portal. ¿Vieron las cavernomatosis portales? Bueno, pueden darse que generen estas indentaciones en la vía biliar. Engrosamiento de la pared, ¿en qué casos? Bueno, en las colangitis, en los tumores. Estos tipos de engrosamientos pueden ser difusos, circunscriptos, concéntricos o no. Bueno, ¿y podemos ver ecogenicidades dentro de la vía biliar? Sí, claro. Sí, pueden ser hiperecogénicos, bueno, si son focales, y voy a pensar primero en litiasis. Son tubulares, que tienen un contenido hipoecogénico adentro, y bueno, lo más probable es que tenga algún stent, por ejemplo, un conducto, un catéter. Y bueno, si son muy ecogénicos y hacen mucho artificio, bueno, puedo pensar que también está operada y que tenga clips metálicos. Muy bien. Ahí está. En cuanto a la luz y el contenido, bueno, generalmente es anecoica, eso es en lo fisiológico, lo normal. Si tengo una ecogenicidad con sombra acústica posterior o reverberancia, puedo pensar, si es sombra acústica posterior, puede ser litiasis, clips metálicos. Si tengo reverberancia con burbujas de aire, voy a pensar en aerobilia, en un catéter de drenaje. Si la ecogenicidad no tiene sombra acústica posterior, puede ser un pólipo, pueden ser parásitos, tumores, que en ese caso le tendría que poner Doppler. En el caso de los parásitos, si están vivos, también podrían presentar Doppler. Podemos encontrar también coágulos, en el caso que sea una vía instrumentada, o barro biliar, que por ahí es lo más frecuente de ver. Bueno, fíjense en esta ecografía, acá arriba tenemos la vesícula, y por acá abajo tenemos el conducto colédoco, y fíjense que en el tercio medio vemos dos imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior que eran compatibles con litiasis, o sea, una coledocolitiasis. Esto es re frecuente de ver y es lo que tenemos que aprender a encontrar con la ecografía. Bueno, ahora siempre se encuentra la coledocolitiasis, y si el paciente está bien preparado, en realidad se podría. Ahora, el paciente que nos viene a nosotros siempre es el paciente de guardia, que no tiene un ayuno, digamos, adecuado, o no colabora porque está muy dolorido, entonces por ahí resulta un poquito más un poco más difícil. Bueno, ¿cómo son los tipos de litiasis? Porque todos los litos no son iguales, entonces algunos tienen sombra posterior, de acuerdo. Si es un lito pigmentario, sí, y lo vamos a ver negro o marrón, pero en la realidad, esto no en la ecografía, en la realidad son negros o marrones. Y los de colesterol, que es menos del 10% de las litiasis, no van a tener sombra acústica posterior, son los que vemos que son blanquitos pero que no hacen sombra. Y en la realidad, en el macro, son pálidos. Estos son los que tampoco llegamos a ver por tomografía, los de colesterol. Bueno, otra cosa que podemos evaluar es la aerobilia, que es nada más y nada menos que el aire en el árbol biliar. Puede darse por una comunicación anormal en el tubo digestivo y el árbol biliar, puede quedar como residual en algunos pacientes que están operados, que siempre ustedes los ven y les hacen controles y se sigue viendo la aerobilia, y es totalmente fisiológico.
Puede ser por una anastomosis, una fístula bilioentérica, que hemos visto en muchos casos, apertura de esfínter de Oddi por pasaje de un cálculo, fíjense en el hilio biliar, a veces suele pasar esto, en una esfinterectomía o en una papilotomía, que básicamente tiene el mismo mecanismo. En los casos de infecciones, reflujos, en las colicistitis enfisematosas, aunque además de tener aire en la vía biliar, también voy a tener aire en la pared de la vesícula. En la necrosis biliar, por lo mismo, con la formación secundaria de abscesos hepáticos. También los abscesos pueden estar acompañados de la presencia de aire. Así que fíjense en todas las causas por las que puedo tener aerobilia. ¿Cómo lo voy a ver en la ecografía? La ecografía a veces es medio difícil ver la aerobilia y estar seguro de que es eso. Bueno, entonces lo vamos a ver como líneas ecogénicas, cortas o largas, múltiples, con efecto en ring down, que significa esa reverberación, que es como una sombra media sucia, media blanca, que es lo que estamos viendo acá en la segunda foto. Se ve sobre todo en el estudio en movimiento, ¿no? Cuando pasamos sobre el hígado. Ustedes ya si alguno vio una aerobilia se van a acordar porque es típico. Y bueno, obviamente como dijimos, tiene tendencia a disponerse centralmente, porque las ramas del árbol biliar no llegan hacia la periferia. Entonces por ahí podría hacerse un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una neumatosis portal, que pasa, digamos, al lado y también podría verse parecido. Bueno. Otra cosa que podemos llegar a ver en el interior de la vía biliar es el barro. En general siempre lo vemos al barro biliar en la vesícula, pero también se puede llegar a ver en los conductos. Por ejemplo, en este caso, en el conducto colédoco, como una imagen ecogénica móvil, fíjense que no es una piedra, no tiene la ecogenicidad de una litiasis, y no genera sombra acústica posterior. Fíjense en este video, a ver si se ve. Este es un pacientito de acá de Merlo. Fíjense cómo tenía todo el conducto colédoco dilatado, y tenía el contenido ecogénico en su interior. No era un tumor, no tenía Doppler, no tengo el video, pero no tenía Doppler, y no era. Y toda esta ocupación del colédoco generaba, si se llega a ver, dilatación de la vía intra también. Un paciente que estaba ictérico, bueno, y todas las consecuencias, ¿no? Bueno, ya vimos más o menos lo que vemos siempre por ecografía. ¿Qué podemos ver por tomografía? Bueno, es el método como para evaluar la vía biliar y depende. Vamos a ver. Bueno, es una técnica que está buena en el caso porque no es invasiva, entonces podemos ver el sistema biliar sin invasión, como si fuera una CEPRE o demás. Se van a evidenciar estructuras tubulares, que las vamos a ver hipodensas por el contenido líquido biliar, ramificándose, y las vamos a ver anteriores a las ramas portadas, a las ramas de la vena porta. Obviamente se va a hacer más evidente cuando el calibre está dilatado. En general en los hígados, cuando un paciente no tiene la vía intra, no la vemos, sobre todo en el sin contraste. Pero en general no la vemos y eso es lo normal. Obviamente nos va a resultar un poco más fácil de caracterizarla cuando tiene contraste endovenoso. Y además la tomografía no es un método para evaluar el contenido de la vía biliar. Es decir, si yo tuviera litiasis dentro de la vía biliar intrahepática, la verdad que por tomografía me va a resultar muy difícil caracterizarlo. Entonces para esto, o utilizo la eco o la colangioresonancia. Pero sí, lo que tiene la tomografía es que me va a dar una vista anatómica que no me la da la eco, y además me resulta útil para evaluar las causas de dilatación. Por ejemplo, si yo tuviera un tumor, y bueno, por ahí no me sirve para ver la vía biliar, el contenido, pero sí me va a ayudar para evidenciar la causa o que esa masa como realza y demás. Bueno, fíjense en acá lo que estoy viendo es un incremento del calibre de los vasos de los conductos biliares adyacentes a la rama de la vena porta, y siempre lo que voy a ver es que están a un lado de la vena porta, no están a los dos lados. Fíjense, acá hay una rama de la porta y está a uno de los lados. ¿Por qué? Eso hace diagnóstico diferencial con un edema del manguito periportal. Si fuera edema, yo lo voy a encontrar a esa hipodensidad a un lado y al otro de la rama de la porta. Pero si solamente está a un lado, es más característico que sea de la vía biliar. Fíjense, también se puede ver dilatación de la vía extrahepática, pudiendo corresponder al colédoco, al cístico, que dijimos que es como más arrosariado.
o al hepático común. Y como dijimos, si bien no podemos evaluar el contenido que tiene esto, si fuera pus, si fuera una colangitis y demás, sí nos da una vista anatómica. Acá podríamos, digamos, si tiene alguna variante anatómica, tal vez seguirlo, a dónde desemboca y poder caracterizarlo. Por ejemplo, en algún centro que no tenga un resonador, y bueno, por ahí me puede ayudar, entre la ecografía y la tomo, podríamos llegar a algún tipo de conclusión. Bueno. Entonces vamos directamente a la colangio como método gold standard. Vamos a ver cómo se hace. El protocolo de estudio para hacer una colangio, y esto depende de cada centro, pero en general este es un protocolo bastante completo, que estaría bueno que en todos los lugares se hiciera este protocolo, que es lo que hacemos nosotros. Entonces tenemos secuencias en T2, axial y coronal, una secuencia en T2 FATSAT, también puede ser en axial siempre, en coronal puede ser, secuencias de colangio, un T1 común, un T1 saturado, un dual, que es la secuencia in-phase y out-phase, una difusión, y el estudio dinámico con contraste a los 30, 60, 184 minutos, que es como lo hacemos en tomografía. Bueno. Este corte es un coronal T2, un single shot, o como le dicen en otros... En los Siemens también se les llama haste, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, se llama así la secuencia. Es un T2 común, un turboespineco común. Básicamente me da una vista bastante anatómica de lo que es la vía biliar extrahepática. Fíjense cómo veo el coledoco y la ocupación dentro del mismo en este caso, en este paciente. Bueno, en este caso tenemos un saturado, que puede ser un Spire o un Spear, depende del tomógrafo, del resonador. Fíjense que podemos hacerlo en cortes axiales. Este no es tan necesario, en lugares que no lo hacen, pero obviamente siempre ayuda. Bueno. Y acá fíjense, hacemos tanto axiales en T2, un T2 común, como en un T2 que es un T2 que en realidad va dirigido a la vía biliar y al páncreas. Si alguna vez vieron algún estudio de resonancia, van a ver que hay dos T2 y ustedes dicen, ¿para qué le hacen dos T2? Pero fíjense en la definición que tiene, si lo quieren mirar acá a nivel de los riñones, fíjense en la definición que tiene este riñón y este otro. ¿Esto por qué? Porque este estudio tiene menos gap, tiene 0 de gap, y tiene cortes más finitos. Entonces, cuando queremos ver estructuras tan chiquititas como el colédoco y ver corte a corte, como lo hacemos en la tomo, para ver si tiene un lito muy chiquitito, se utiliza más esta secuencia, que además también tiene un tiempo de relajación un poquito más alto. Igual sigue siendo un T2. Bueno. Y el colangio, que son secuencias que son muy sensibles a líquidos, son tipo T2 muy sensibles a líquidos. Fíjense en que en este caso que estábamos viendo un T2 que tenía un tiempo de relajación de 641, y fíjense en cuánto tiene este, ¿no? 1700, muy sensible al líquido. ¿Por qué? Porque no me interesa ver otras estructuras como es el parénquima de los órganos, sino más bien la vía biliar. Y obviamente, como no es selectivo, además de la vía biliar, voy a ver la vía urinaria, el contenido entérico y demás. Bueno. Otra secuencia, esta ya la conocen, de verlas en todos los pases, es el in y el out phase. El in phase, que es este, y el out phase, que se ve ya como el delineado en tinta china, tiene distintos nombres según el resonador que lo estemos viendo. Nosotros lo llamamos fast fileco, acá en el Philips. Muy bien. Bueno, y esas serían las secuencias que tenemos que ver. No les puse la difusión, pero bueno, básicamente es como las que vemos en los pases. ¿Qué hallazgos vamos a ver en resonancia? Vamos a enfocarnos más a lo que podemos ver en las secuencias de colangio. Bueno, como dijimos, en la eco también podemos ver la dilatación de la vía intra y de la vía extra. Fíjense en cómo se ve la vía intra acá, no te quedan dudas cuando está dilatada, ninguna duda. Y fíjense en cómo se forma el conducto hepático y después el conducto, el colédoco. Fíjense en acá también cómo se ve el conducto de Wirsum. Se ve muy claro y es muy anatómico. Y lo mejor es que además también podemos evaluar el contenido. Fíjense en las el contenido litiésico que vemos acá en la vesícula. Entonces yo acá lo puse acá como súper emocionada porque fue lo que me pasó cuando empecé a ver la reso.
que es lo mejor de la ecografía con lo mejor de la tomografía. Es como si a alguien se le hubiera ocurrido hacer un método que junta ecografía y tomografía. Lo van a ver en pelvis también, es igual. Es la anatomía de la tomo con la definición de la eco. Es lo mejor que podemos tener la resonancia. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, fíjense, una coledocolitiasis con también ocupación del cístico, fíjense, acá que se está uniendo la vesícula en el bacinete, en el fondo, digamos, de la vesícula. Esta es una secuencia de colangios. Fíjense en cómo se veía en el coronal T2, que también es bastante anatómico. Fíjense, se ve todo, todo. No te quedan dudas de que ahí, si te queda alguna duda con la eco porque tenía aire el paciente, listo, acá no te quedan dudas. Fíjense en las imágenes de baja señal que están ocupando el colédoco. Muy bien. Pero uno dice, bueno, pero eso yo lo puedo ver con eco. Si me esfuerzo, lo puedo llegar a ver. Bueno, yo los invito a que vean la litiesis en la vía biliar intrahepática, como se ve en este. Fíjense, en el conducto hepático, en la rama posterior del conducto hepático derecho. Fíjense en lo que es esto. Esto es muy difícil de asegurarlo por otro método. Bueno. Entonces decimos que la coledocolitiasis, la resonancia, tiene una sensibilidad del 84 al 90%, con una especificidad del 92 al 96%, un valor predictivo positivo del 88%, un valor predictivo del 88% que es muy alto, es decir, yo digo que ahí no tiene litiasis, chicos, ahí no tiene litiasis. O sea, fíjense en el alto valor predictivo negativo, y una exactitud del 90%. Es el mejor método para ver litiasis. No hay otro. Bueno. Fíjense, acá lo que estamos viendo, en la vía biliar intra, bueno, no se la ve muy bien, no está dilatada, pero fíjense que acá en el tercio proximal del colédoco vemos como que hay un afinamiento, ¿no?, de la luz. Entonces es una estenosis del colédoco. Ahora, yo por la colangio, puedo decir si hay algo alrededor, y no, la verdad que no, estas secuencias son solo para ver la luz. Pasa parecido a lo que nos pasa con las seriadas cuando hacemos los colon por enemas o demás, que nosotros estamos viendo la luz, el contenido y no el continente, ni lo que está alrededor. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar cuando hay una estenosis del colédoco? Bueno, si es maligna versus si hay la benigna. ¿Qué me puedo encontrar en la maligna? Y bueno, seguramente voy a tener aumento de la bilirrubina, va a ser una estrechez larga, la pared del colédoco va a estar engrosada en más de 3 milímetros, va a haber una asimetría en la luz, con un engrosamiento irregular, y ese engrosamiento va a tener restricción en la difusión. Todo esto que les dije no va a estar en una estenosis benigna que puede ser congénita. Fíjense en esto que es maligno, fíjense en lo engrosado que está el colédoco a ese nivel. Muy bien. Otro tipo de patología que podemos llegar a ver y no nos quedan dudas en la resonancia es el mirici. A veces el mirici lo podemos también detectar con la ecografía si el paciente no tiene gases, si coopera, si no está muy dolorido, entonces puedo llegar a ver el hito en el bacinete impactando en el colédoco, el cual se encuentra reducido en la luz. Fíjense acá, en el bacinete está apretando la luz del colédoco. Fíjense acá también. Muy bien. Bueno, el síndrome de Mirici, yo acá les dejo un cuadrito con los tipos. Fíjense que hay dos tipos de clasificaciones, uno que tiene fístula y el otro solamente tiene una compresión externa, y este que es la que usan más los cirujanos, que es el tipo 2 de acuerdo a cuánto porcentaje de la circunferencia del colédoco está obstruido. Eso léanlo en su casa, yo después les dejo la clase, así que léanlo tranquilo. Bueno. Y ahora que ya vimos los tres métodos, vamos a ver un poco de patología benigna. Un poco ya vinimos viendo, que es lo más frecuente, las litiasis, la dilatación. No voy a hablar de tumores porque eso lo va a hablar Pablo, así que no me quiero meter ahí. Pero bueno, vamos a ver lo que es propio de la vía biliar. Por ejemplo, este gran grupo de patologías que se llaman anomalías quísticas de la vía biliar. ¿Y qué es esto? Son degeneraciones de la vía biliar. Empezamos, hay 4 grandes que les puse. Vamos a empezar con la primera, que son los hemartomas biliares. Bueno, no es muy frecuente ver, son dilataciones de unos conductos que fueron formados en la etapa embriológica
del ser humano y que en general, en la mayoría de las personas, tienen que involucionar. Pero en estas pacientes no involucionan y quedan estas imágenes ahí quísticas en el parénquima, pero que ya no presentan comunicación. O sea, ya no presentan comunicación, que es lo normal, lo que tendrían que hacer, pero tampoco involucionaron. Entonces quedan como quistes en el parénquima, que en general tienen un tamaño menor a los 15 milímetros, tienen bordes irregulares, algunos tienen esa morfología poligonal, y algunos pueden tener tendencia a la confluencia. En general se los encuentra más subcapsulares, o también pueden estar a nivel intraparenquimatoso. Ahí les pongo cómo se ven en resonancia, se ven hipo ente 1 e hiper ente 2, como cualquier imagen que sea de naturaleza quística, fíjense. No están comunicando con la vía biliar, fíjense que están ahí aislados. Fíjense en este T1 cómo se ven hipo, en este es un T2 saturado, se ven bien hipo, bien hiper, y esta es una colangia. En la tomo, por ahí es más discreto, son imágenes que son quísticas. Y fíjense en cómo se ven en la eco. Ojo en la eco porque a veces se las confunden con aerobilia. Sobre todo cuando está en movimiento. Estas imágenes son quísticas y hacen como una reverberancia, como ese refuerzo acústico, pero son tantas que hacen el artificio que hace también la aerobilia. Entonces, ojo, porque por ahí yo le pongo aerobilia por eco, porque lo vi rápido, le puse aerobilia, y después le hacen la toma y tiene quistes. No tiene aire. Entonces, tengamos cuidado con eso. Muy bien. Otra enfermedad quística, bueno, la enfermedad de Caroli, el tipo 5 de la clasificación de los quistes de colédoco, ¿no? Bueno, es una enfermedad autosómica recesiva que se define como una ectasia comunicante congénita. Esta sí comunica con el árbol biliar y está condicionada por una remodelación e involución incompleta de la placa ductal y persistencia de los conductos biliares. Fíjense que acá sí están comunicando. Entonces, tenemos múltiples dilataciones de la vía biliar, que pueden ser saculares, pero que sí comunican con la vía biliar. Y acá sí es claro, no es que tiene un conductito, comunican claramente. Fíjense en estas imágenes. Son quistes y ustedes lo ven, no les va a quedar duda de que están comunicando. Está el quiste y está la comunicación. Y fíjense en esta ecografía, esta vía biliar totalmente ectasiada y con dilataciones quísticas. Entonces tenemos dos tipos de enfermedad de Caroli. Una que es la enfermedad de Caroli pura, que es la típica de los adultos. Solamente hay dilatación de la sacular de las vías biliares intrahepáticas. Y bueno, obviamente, por esa dilatación tiene complicaciones como litiasis, colangitis, abscesos. Básicamente todo es por el éstasis de la bilis en esta vía biliar que está dilatada. Y el síndrome de Caroli, que es mucho más frecuente que la enfermedad de Caroli, y es la que se diagnostica en la infancia, y que lamentablemente tiene peor diagnóstico por estar asociada a fibrosis hepática congénita. Muy bien. En este tipo de enfermedad vamos a ver que hay algo que es típico, que se llama el Central Dot Sign, que se ve la rama de la porta dentro del ducto dilatado. O sea, el ducto está tan dilatado que lo termina envolviendo a la vena porta y se ve como este signo. ¿Ven? Como el vaso que está realzando dentro del quiste. Bueno. Como ya dijimos, lo nombro porque la enfermedad de Caroli es el tipo 5 de esta clasificación, pero hay varias dilataciones y dilataciones quísticas del colédoco. Entonces tenemos la clasificación de Todani, que es muy conocida. Entonces si el divertículo es sacular, fusiforme, si son múltiples quistes extrahepáticos, bueno, vamos a tener la clasificación de Todani. Vamos a ver el tipo 1, es una dilatación que es fusiforme, como ya dijimos. Fíjense, a veces uno piensa que es un poquito de aumento de calibre y a veces directamente son imágenes quísticas voluminosas. Acá vimos la otra vez uno por eco. Fíjense acá, tenemos una dilatación sacular. Esto es básicamente como los aneurismas, bueno, es muy parecido. Fíjense que es una forma sacular bien quística.
a nivel del colédoco. Esto es más bien tipo fusiforme a nivel distal, fusiforme a nivel del tercio medio. Bueno, fíjense en acá por eco como se ve, viene el colédoco y una dilatación marcadamente quística del colédoco. Puedo no tener, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, acá en esta? Porque, por ejemplo, uno acá me puede decir, bueno, doctora, pero esa puede ser la vesícula. Bueno, puede, ¿no? Parece. Pero fíjense en esta, acá no quedan dudas, está la vesícula arriba, está colapsada y este es el colédoco. Bueno. Otra de las enfermedades quísticas es la enfermedad poliquística autosómica dominante, que es la que conocemos todos, que comparte con el riñón. Bueno, obviamente va a estar caracterizada por un aumento del tamaño del parénquima hepático, por, obviamente, múltiples quistes con malformación del divertículo hepático, que forman los conductos biliares de mediano tamaño. En general se diagnostica en la tercera, la cuarta década de la vida, presentando afectación también extrarrenal, que es el principal factor pronóstico de estos pacientes. Como ven, además de la afectación de los riñones, del parénquima hepático, en general también se ve acompañado de afectación de ambos riñones. Esta es la dominante. Fíjense en ecografía, cómo se ven los múltiples quistes que están reemplazando el parénquima hepático, y en general los quistes no tienen un carácter maligno de por sí. O sea, es decir, esto no va a derivar en algún cáncer, sino que la afectación está dada por el reemplazo del parénquima funcionante, porque son tantas las cantidades de quistes, fíjense en el riñón, que casi no tiene parénquima normal que funcione. Bueno, después tenemos la enfermedad biliar difusa, por ejemplo, la colangitis esclerosante, saliendo, ¿no?, de las quísticas, ¿no? Bueno, la colangitis esclerosante primaria es de causa desconocida, se da más en mujeres que en hombres, en general en la cuarta, quinta década de la vida. En general están asociadas a enfermedades intestinales, en el 87% a la colitis ulcerosa y en el 13% al Crohn, así que si alguna vez les preguntan, esta es una de las que están asociadas al Crohn y a la colitis ulcerosa. Bueno, el 50% son asintomáticos al diagnóstico, con alteraciones en las transaminasas y con síntomas de colestasis. Puede haber inflamación y fibrosis del árbol biliar, que es lo que va a generar esa colangitis esclerosante. Y el diagnóstico en general se hace por descarte si no hay otras causas. La biopsia general es poco utilizada. La resonancia, fíjense, va a tener una alta sensibilidad y especificidad. Y obviamente cuando la colangitis llega a niveles muy avanzados, el general tratamiento es solamente el trasplante. Fíjense en cómo se encuentra la vía biliar totalmente por sectores dilatadas, por sectores estenosadas, como arrosariada, tanto la vía intra como la vía extra. Fíjense en acá una colangia intraoperatoria también, cómo están como podadas las ramas y todo dilatado, pero totalmente irregular, una irregularidad de la pared de la vía biliar. Fíjense en tomo cómo se ve. También dilatación hacia nivel proximal y hacia distal, ya no vemos más vía biliar. Y en la eco, fíjense, a veces se puede ver las paredes ecogénicas, que es como es esa fibrosis que se forma alrededor de la vía biliar, por el proceso inflamatorio crónico que tiene. Entonces, repaso de lo que podemos ver. Dilatación intrahepática en el 77%. ¿Por qué la dilatación se da? Por eso yo digo una colangitis esclerosante. Bueno, porque hay un sector de la vía biliar que está obviamente ocluida y genera dilatación hacia distal, ¿no? Y esto, si está en pleno proceso inflamatorio, va a presentar un realce parietal en el 67% de los casos, estenosis, como dijimos, estenosis extrahepática, engrosamiento de la pared, forma de cuentas, que era esta forma que decíamos que era como arrosariada, y la presencia de divertículos, a veces también se pueden ver en la vía extra. Muy bien. Y fíjense que a veces, secundarios a estos procesos, podemos ver hipertrofia, por ejemplo, en este caso del caudado. ¿Por qué? Porque es el único espacio, o sea, en este paciente, es una de las partes del parénquima que se encuentra con la vía biliar respetada, entonces lo que hace es una hipertrofia compensadora para, digamos, salvar la función del parénquima que está afectado, ¿no?
En esta otra imagen lo que les quería marcar es, fíjense en el realce parietal y el engrosamiento que tiene el colédoco. Fíjense tras el contraste cómo realza esa pared. Muy bien. ¿Qué diagnósticos diferenciales tengo que tener en cuenta? Súper raros, pero que pueden ser diagnósticos diferenciales de la colangitis esclerosante primaria. Bueno, las colangitis mediadas por autoinmunidad por IgG4, las colangitis por HIV y la piogénica recurrente. Esto, chicos, súper raro, pero se los tenía que decir porque están en todas las clases, así que se los tenía que nombrar. Muy bien. En este caso, estamos viendo, ven zonas de estenosis, también como arrosariadas por sectores. Esta era mediada por IgG4, fíjense en que afecta más que nada al Carrefour y a la zona del colédoco distal, y también puede afectar al conducto pancreático principal. Esta es mediada por IgG4. En este caso, fíjense que también está afectado el colédoco distal, también más que nada a nivel de la desembocadura en la polla de váter, no tanto en el Carrefour, pero sí a nivel distal en las ramas tanto derecha como izquierda. Esto es más que nada cuando se da por HIV. Y fíjense en este engrosamiento, marcado engrosamiento, más que nada a nivel izquierdo, que este se da, la que dijimos que era la bacteriana. Esa es la que genera mucho más engrosamiento y también ocupación por el contenido de pus, ¿no? Que tiene. Esto por ahí nos podría ayudar un poquito más la difusión, que generalmente va a restringir, ¿no? Bueno. Y otra de las patologías, cuando esto es más congénito, que generalmente es directamente que no se haya formado la vía biliar. Entonces es un trastorno biliar congénito, puede haber tanto como ausencia como deficiencia del árbol biliar extrahepático, y es una de las causas más comunes de colestasis neonatal. En general causa cirrosis, y obviamente esto es incompatible con la vida. Entonces representa más de la mitad de los niños que se someten a un trasplante de hígado. Es decir, si no se trasplanta, obviamente el paciente muere. Bueno, fíjense en la ecografía, básicamente no tenemos presencia de árbol biliar, como lo vemos siempre, que vemos tanto la porta con la rama biliar. No, esto es un parénquima que está como todo macizo, todo sólido. Les dejo acá una clasificación de los tipos de atresia biliar, en cuanto se afecta al conducto colédoco, al conducto hepático común, a los dos, o también afecta la vía biliar intrahepática a nivel del carpo. Bueno. Lo que podemos ver en la ecografía es este tejido fibroso ecogénico anterior a la vena porta. O sea, en lugar de ver el conducto, vamos a ver como una imagen lineal ecogénica que es, en realidad que es la fibrosis de ese conducto. Entonces, bueno, representa el remanente ductal. Fíjense, este era un paciente que le hicieron un seguimiento. En general se dice que no es muy compatible con la vida, pero bueno, parece que hay pacientes que tienen más focalizada esa atresia o tienen más una deficiencia. Y bueno, se vio en el seguimiento cómo se dilataba la vía hacia proximal, ¿no? De esa estenosis, de esa atresia, y fíjense que forman lagunas de bilis cuando la atresia es a nivel periférico. Así que bueno, esto es súper raro. Más que nada estas últimas patologías que le nombré son como raras, ¿no? No es que les van a ver, capaz que terminan la residencia y no la ven nunca, pero bueno, yo se las comento porque existe. Bueno, y en este caso no fue congénita, sino que fue secundaria a una infección por citomegalovirus. Pero fíjense en cómo el hígado parece bien sólido, parece que no tuviera estructuras, esto es una reso, debería verse las estructuras biliares. Y básicamente se las ve más bien hacia proximal, cerca del ilio, y a nivel periférico ya no vemos nada. Bueno, como conclusiones, no sé qué hora será, no, van a ser las 5. Bueno. Como conclusiones, la vía biliar es una estructura anatómica compleja, como por lo que vimos. Bueno, pueden ser estudiadas mediante muchos métodos, los que nosotros vemos nada más que los no invasivos, los cirujanos se ocuparán de los otros, y vamos a ver que todos los métodos, no es que hay un método que es de elección, sino que hay muchos métodos y cada uno de ellos va a
va a aportar información útil. Y esto lo digo porque si bien hablé muy bien de la resonancia y en realidad es el método gold estándar, pero si tenemos un paciente internado que está medio senil, que no colabora, que tiene claustrofobia, lamentablemente todos esos beneficios que tiene la resonancia no nos van a servir de nada, porque si el paciente se mueve, lamentablemente es un estudio que se hace muy largo, necesitamos la colaboración de la respiración y bueno, ahí ya se nos complica un poco. Entonces, también dijimos que había muchas variantes anatómicas, que hay anomalías del desarrollo, muchas, patologías benignas y malignas, que las verán en otra clase, y que entonces tenemos que conocer muy bien esta anatomía y todas estas patologías para poder llegar a un diagnóstico certero, o si no podemos, lo más aproximado posible. Bueno. Así que bueno, eso era todo. La verdad que vía biliar es un tema muy difícil, muy difícil. No lo digo por prepararlo, y la verdad que es difícil prepararlo, sino que me parece muy difícil también para estudiarlo y para saberlo después uno que se recibe como radiólogo, es muy difícil después hacer un diagnóstico de la patología a este nivel. ¿Por qué? Porque es muy difícil, como ya dijimos, de verlo por varios métodos y después no solo de verlo, sino de interpretarlo. Así que bueno, no los quise complicar mucho y básicamente les puse esto, que seguramente lo que esté orientado el examen va a ser a esto que se haya visto en la clase. Así que les digo, estudien esto y no se compliquen mucho. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿están escribiendo algo en el chat? No. Sí, no, pero me parece que es la de antes. Muchas gracias, dicen. Bueno. Bueno, igual todo lo que es de colangiocarcinoma, todo eso lo van a ver con Pablo, y si les quedó alguna duda de esta charla, que yo hice un poco énfasis lo de rezo en base a una clase que él me prestó. Si tienen alguna duda, la piensan para la clase que viene y se la preguntan. Pero en general no se compliquen mucho con esto, lean lo que les dejo acá, que yo después se las paso expedito a la clase, no se compliquen mucho. Con esto, con que sepan esto y lo básico para su vida como radiólogo está bien. Así que bueno. Bueno, si no hay más nada, terminamos. Listo, ahora sí, muchas gracias. Acá no, ninguno salió, no salió ninguna duda. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos. Muy buena.